Ir a una hipoxia o isquemia en nivel fetal o intrauterina. La fisiopatía se va a caracterizar por la disminución del pH, la disminución del oxígeno y el aumento del CO2. Los criterios para el diagnóstico, según la Academia Americana de Pediatría y Obstetricia Ginecológica, es ALCAR menor a 3 dentro de los 5 minutos, pH menor a 7, manifestaciones sistémicas de AFIX incluyendo la encefalopatía isquémica y moderada o severa. En otras vías también hay una cuarta, que estas dos son las mismas, pero hay otra que es un fallo multiorgánico y manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Bueno, la clasificación estaba de acuerdo a severa, moderada, leve, sin acidosis. Primero, para esto, la severa tiene que cumplir 3 criterios, la cual es el ALCAR, que va a ser menor a 3 dentro de los 5 minutos, el pH menor a 7 y el déficit de base menor a 16. La encefalopatía moderada o severa, según la clasificación Sarnal, estadio 2 o 3. El lactato mayor o igual a 12. Y la moderada se tiene que cumplir al menos 2 criterios. El ALCAR puede ser menor o igual a 7 dentro de los 5 minutos. El pH menor a 7.15 y el SALCAR entre 1 y 2. En el caso de leve sin acidosis metabólica, se debe cumplir 2 criterios, que es el ALCAR menor a 7 dentro de los 5 minutos, el pH más bajo en la primera hora de vida, o que sea igual a 7, menor o igual a 7.5. Y la acidosis metabólica sin alteración clínico-neurológica, la cual va a ser una acidosis moderada durante la primera hora de vida con un pH menor a 7.15 y el ALCAR mayor a 7. Y la descartada, que sea un pH mayor a 7.15 y el ALCAR mayor a 7. En la etiología vamos a hablar sobre las causas de las lesiones hipóxicas químicas, que pueden ser únicas o mixtas, la cual se va a basar por la interrupción o la circulación sanguínea umbilical, el problema en el intercambio placentario de gases, el riesgo materno inadecuado de la placenta, el déficit de oxigenación materna, la transición neonatal anormal o por alteración de la expansión pulmonar del niño. Y los 4 mecanismos que se va a hacer es el primero, por hipoxia, por la déficit de llegada al oxígeno, la acaba de producir una isquemia y la reperfusión, donde las células van a volver a su inicio, pero ya no en su totalidad. La falla energética, esta falla va debido a la cambio de aerobia a la anaerobia y va a producir una déficit de ATP. Y la inflamación. Los criterios de riesgo, según la guía de ASCO, que es el consenso de ginecólogos, menciona 4 tipos de clases. Que la primera va a ser que no tiene factores de riesgo. La segunda es el riesgo antes del parto, que puede ser nulípara o primípara, mayor de 40 años, obesidad materna, poligotramio, retardo de crecimiento intrauterino, inducción del parto. La clase 3, que es riesgo intraparto, que es el evento perinatal agudo, líquido amniótico meconiano, fiebre materna y taquicistolia. Y la clase 4, que es riesgo interparto o intraparto. ¿Ya? La incidencia, que es dependiendo de los centros de referencia, se calcula que al 1,15% de la mayoría de ellos, y el porcentaje, que si es menor a 36 semanas, aumenta al 9%. Y la clase de riesgo más común es dentro del parto, que es el 70% de los casos que se produce una asfixia perinatal. Antes del parto es un 20% y después del parto son un 10% de los casos. La fisiopatología
Esta va a estar por eh, la constante de la vista va a ser, como dije, puede ser antes del parto, después del parto o postparto. Esta es la que va a producir una hipoxemia, una hipercapnia y una isquemia tisular, debido a la disminución del oxígeno sobre el límite, la cual, como sabemos que esta de circulación en la vida intrauterina va a ser por la placenta, esta va a producir un colapso cardiovascular. Y al ver que el corazón no llega tanto circulación, tanto oxígeno, se va a producir una disminución de la presión arterial, aumentando la presión diastólica y disminuyendo la presión sistólica por una vasoconstricción. Y esta, una vez que vea que el corazón no llega, se va a proteger simplemente a los tres más importantes, que va a ser el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales. Una vez que no haya suficiente flujo, se va a llegar a un compromiso multisistémico. Ya. Se distinguen dos tipos de asfixia intrauterina. La primaria va a ser por interrupción aguda, total intercambio agudo o total de intercambio gaseoso. Y esta puede ser por prolapso del cordón, ruptura uterina, desprendimiento de la placenta y placenta previa y sangrante. Si el feto no se extrae a los 10 minutos, generalmente fallece o sobrevive con ya secuelas muy graves. Ya, en caso de cambios celulares del daño hipóxico isquémico, se va a presentar una injuria primaria y una injuria secundaria. Esta va a ser por la disminución de la producción del ATP. Esta se va a deber por el cambio que se va a hacer que se producía una anaerobia, de una anaerobia del piruvato al lactato, y la cual el sodio se va a tener más retención de sodio y agua, produciendo un edema y muerte celular o necrosis, la cual una vez que al permeabilizar la membrana de la barrera hematoencefálica, se va a producir neurotransmisores excitadores como el glutamato, la cual el glutamato va a permitir la entrada del calcio, y esto va a producir en niveles cerebral las convulsiones. Y la injuria secundaria se va a dar una disfunción mitocondrial por el aumento de radicales libres. Y el tiempo de desarrollo es de 4 a 6 horas, que sigue una mejoría primaria, y hasta las 48 horas después, que ya se va a producir una secundaria. En estos los cambios respiratorios. Acá podemos ver que un recién nacido tiene una respiración que es inconsecuente, que tiene picos altos y picos bajos. Acá se produce una vez no hay respiración, se produce una apnea primaria. Pero para eso hay que diferenciar qué es una apnea primaria con un cese de respiración. El cese de respiración se considera que va a ser mayor a 20 segundos, y en cambio la apnea va a ser, el cese de respiración va a ser menor a 20 segundos y el apnea mayor a 20 segundos. Y puede ser también menor a 20 segundos, pero se asocia ya si el paciente tiene cianosis, tiene trastorno del sensorio y tiene convulsiones. De ahí el propio bebé va a tener que hacer por su propio esfuerzo, hace una respiración, la cual va a ser inconsecuente, y hasta el último jadeo, que se le llama el último bloqueo, donde ya cesa y se produce una apnea secundaria. Y esta tiene que ser atendido menor a los 10 minutos, porque si esta pasa a los más de 10 minutos, produce muchos daños ya a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Y igual en la frecuencia cardíaca, al no haber oxígeno, la frecuencia cardíaca disminuye y la presión arterial también va a disminuir. Lo cual, después de esto, se va a producir una triada fisiológica. La triada fisiológica va a hacer que va a haber una disminución del CO2 y del pH, dando una acidosis, y el aumento del CO2. Sí. ¿Ya? Los cambios de metabolismo aeróbico. Primero, el aumento del consumo de la glucosa. Esta se va a ver ya que, como hay una falla en el nivel de captación del ATP, los depósitos de glucosa
va a ser el aumento que va a llevar al nivel del encéfalo de la glucosa y la disminución de producción de energía por la falla del ATP, la cual se va a cambiar, como le dije, un fallo energético que va a ser de aerobia a anaerobia y dando una acumulación de ácido láctico. Y otros cambios que va a ser el aumento de la secreción de ACTH, el aumento de la hormona antidiurética, el aumento de las catecolaminas, la retención de nitrógeno, la disminución de glucosa y calcio, la elevación de transaminasas, la elevación de calcitonina y el aumento de la creatinina. Y bueno, a nivel nervioso central, esta se va a producir por dos fallos energéticos. El primer fallo energético va a ser un fallo a nivel de la bomba sodio, calcio y ATPasa, la cual va a retener agua y sodio produciendo un edema, ¿ya? Y esta se va a generar una despolarización generalizada, la cual se va a llevar a una muerte celular. Como le dije, el glutamato va a aumentar la recaptación del calcio y esta también se va a producir, va a dar lugar a la vía, las carpasas, que son la proteólisis para la autosis. Y la fase latente, que es dentro de 1 a 6 horas, esta se produce una reperfusión y algunas células de estas se recuperan. En cambio, la lesión neuronal secundaria de 4 a 48 horas, esta ya presenta una lesión más grave y también se produce de isquemia a la repercusión de las células también se recupera, pero no en su totalidad. Bueno, hablando un poco de lo que viene a ser una de las complicaciones más frecuentes de lo que es la asfixia perinatal, vamos a tener lo que es la encefalopatía hipóxica isquémica. Hay que tener mucho en cuenta eso porque lo que más se lesiona en la asfixia perinatal es el cerebro. Entonces, en acá han desarrollado una escala que es la escala de Sarnat. La escala de Sarnat le va a valorar a aquellos pacientes que han sufrido asfixia perinatal en 3 estadios, o clasificarlo en leve, moderado y severo. Para lo cual va a tomar ciertos parámetros, dentro de los cuales va a tomar el estado de conciencia, va a tomar lo que es el tono postural, va a tomar lo que son los reflejos, va a tomar lo que son la actividad autonómica, es decir, la actividad del simpático, del parasimpático, va a tomar también lo que son los reflejos primitivos, como es el reflejo de prensión, el reflejo de succión y el reflejo de Moro. Entonces, de acuerdo a estos parámetros lo podemos clasificar en un grado 1, grado 2 o grado 3, o leve, moderado y severo, y de acuerdo al tiempo también, al tiempo de instauración. Básicamente en un grado 1, en el estado de conciencia, vamos a ver que en un Sarnat grado 1 o leve, vamos a ver que el estado de conciencia pues es normal, el paciente puede estar despierto. En un grado 2 podemos ver cierto grado de letargia y en un grado 3 puede ir desde el estupor hasta el coma. Dentro de lo que viene a ser el tono muscular, vamos a ver que en un grado 1 puede estar normal, en un grado 2 puede estar hipotónico y en un grado 3 ya pues está totalmente flácido. Lo que viene a ser el reflejo de Moro y el reflejo de succión, en el grado 1 está normal o incluso puede estar hiperreactivo, en el grado 2 está disminuido y en el grado 3 pues está ausente. Lo que viene a ser la función autonómica, la función simpática, vamos a ver que cuando hay este insulto hipóxico, lo que se activa primero es el sistema simpático, y este sistema simpático a nivel multiorgánico lo que va a tratar es de compensar, es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia respiratoria, disminuir la motilidad intestinal. Y entonces esto lo podemos valorar también a nivel de lo que son las pupilas. Por ejemplo, en un grado 1, un Sarnat grado 1 vamos a ver midriasis, ¿no? Lo que es dilatación de las pupilas, mientras que en un grado 2 vamos a ver miosis, vamos a ver contracción de las pupilas, más acción del parasimpático. En un grado 3 vamos a ver que las pupilas están centrales o están fijas. En lo que viene a ser el electroencefalograma, vamos a ver que en un grado 1 pues, nos va a arrojar un resultado normal, mientras que en un grado 2 y un grado 3 un resultado anormal. Dentro de lo que viene a ser la duración, un Sarnat 1 dura de entre 24 a 48 horas, el Sarnat 2 entre 2 a 14 días y el Sarnat 3 hasta semanas y hasta meses, ¿no? Una vez que se instauró el daño neuronal. Siguiente, por favor. Acá tenemos octocuadro, básicamente que me clasifica lo mismo, leve, moderado, severa, con estos parámetros, pero me da la clínica antes de los 3 días y después de los 3 días. Por ejemplo, en un Sarnat moderado o grado 2, podemos ver, ¿no?, que antes de los 3 días puede aparecer letargia, puede estar el paciente con hipotonía, puede haber disminución de los reflejos osteotendinosos y al tercer día puede aparecer lo que son las convulsiones. Estas convulsiones pueden ser aisladas o repetitivas.
En lo que viene a ser un SARNAT severo, pues a lo antes de los 3 días podemos ver que el paciente está letárgico, puede estar en coma, puede estar flácido, puede haber desaparición de los reflejos primitivos, y lo que puede haber a mayor de los 3 días es signos de disfunción del tallo cerebral, es decir, puede haber muerte por una insuficiencia respiratoria. Vamos a ver también que la escala de SARNAT me va a servir, uno, para dar diagnóstico y pronóstico al paciente. Vamos a ver que aquellos pacientes que tengan un SARNAT grado 1, básicamente van a tener poca secuela. Aproximadamente entre el 2 al 6% de los pacientes que tengan un SARNAT 1 van a tener secuela neurológica. Mientras que los que tengan un SARNAT moderado grado 2, pues estos van a aumentar. Se dice que entre el 25 al 45% de estos pacientes van a padecer algún tipo de secuela en su desarrollo. Y los que están en lo que es el SARNAT 3, pues en acá aumenta la mortalidad. La mortalidad oscila entre el 50 y el 70%, y este tipo de pacientes, pues casi el 90%, una vez que sale del alta, suele fallecer. Siguiente. Dentro de lo que son las manifestaciones, vamos a hablar por sistemas. Básicamente la asfixia perinatal, como es un insulto de lo que es la deprivación del oxígeno, no solamente va a afectar al cerebro, va a afectar a otros órganos como es los pulmones, el corazón, el intestino, el sistema hematopoyético y el medio interno. Vamos a comenzar hablando de lo que son las manifestaciones clínicas a nivel del sistema respiratorio, y para el cual vamos a ver que a nivel del sistema respiratorio lo que va a haber es, al inicio va a haber lo que es una polipnia compensatoria, va a tratar de compensar esa acidosis metabólica. Entonces va a haber activación de lo que es el centro apnéusico, que se encuentra a nivel de la protuberancia, con lo que va a aumentar lo que es la frecuencia respiratoria. Vamos a ver también que en este tipo de pacientes o manifestaciones multiorgánicas dentro del sistema respiratorio, vamos a ver que se suele asociar a insuficiencia respiratoria, pero esta, más que ser a causa de la asfixia perinatal, suele ser a causa de una infección, una neumonía o una sepsis subsecuente, ¿no? Vamos a ver también que se puede dar un distrés respiratorio que puede ser leve, moderado, y vamos a ver en el caso de lo que es a nivel respiratorio la hipertensión pulmonar persistente. La asfixia perinatal se asocia a lo que es hipertensión pulmonar persistente, esto debido a un aumento de la resistencia vascular pulmonar a nivel de los pulmones. Esto va a conllevar a que haya una disminución de la precarga a nivel de lo que son cavidades izquierdas. Entonces eso también va a condicionar a nivel cardíaco la disminución del débito cardíaco, es decir, la disminución del gasto cardíaco, y esto pues va a ocasionar también daño renal y daño a ciertos órganos. Bien, las complicaciones, lo que viene a ser a nivel del sistema respiratorio, podemos tener desde una hemorragia pulmonar y la hipertensión pulmonar. Hay que tener mucho en cuenta la hipertensión pulmonar, porque esto me va no solamente a dañar el sistema respiratorio, sino también el sistema cardíaco. Siguiente. Dentro de lo que son las manifestaciones cardíacas, entonces este cuadro de hipoxia lo que va a generar es un déficit entre el aporte y la demanda de oxígeno. Como mi compañero lo habló, cuando hay esa deprivación de oxígeno, lo que se activa es otra vía, una vía alterna, lo que es la aerobia, que es la anaerobia. Entonces, por ende siempre va a haber menos producción de ATP. Si la vía aerobia me produce 32 ATPs, la vía anaerobia me produce 2 ATPs. Esto va a tratar de compensar de cierta manera pues este déficit, pero va a llegar un momento en donde va a claudicar. Entonces, a nivel cardíaco, ¿qué es lo que pasa? Como va a haber un déficit del aporte de oxígeno a nivel de lo que es el miocardio, el tejido miocardio, va a haber también lo que es vasoconstricción, un vasoespasmo a nivel de las arterias, de las coronarias del corazón, y esto va a generar lesión o un infarto cardíaco, un infarto de miocardio. Y este infarto de miocardio, pues, me puede generar una disfunción ventricular izquierda, me puede generar otras patologías, pero dentro de la clínica podemos ver que se puede correlacionar con lo que es taquicardia. Como les dije, va a tratar de compensar ese gasto cardíaco aumentando la frecuencia cardíaca. Puede haber cianosis porque va a haber vasoconstricción periférica. En el examen, los exámenes que podemos pedir cuando sospechamos de un paciente que tenga asfixia perinatal, básicamente podemos pedir desde un ecocardiograma, en el cual podemos apreciar la morfología anatómica del corazón y ver, ¿no?, si es que hay una distensión ventricular, si es que hay una lesión de los músculos capilares. Lo que viene a ser el electrocardiograma, podemos ver una elevación o un infradesnivel del ST o unas ondas T invertidas. También podemos ver una cardiomegalia. Siguiente. En lo que son las manifestaciones clínicas renales, esto pues se va a llegar, como hay una disfunción ventricular, hay una disminución del gasto cardíaco, hay una disminución de la presión arterial, básicamente el riñón va a comenzar a sufrir, va a tener entonces una insuficiencia renal prerrenal.
por disminución de aporte sanguíneo, de flujo. Y esto se va a ver clínicamente con oliguria, hematuria y hipertensión arterial. Entonces todo este cuadro va a estar en relación a lo que es una necrosis tubular aguda, ¿no? Dentro de la monitorización o para ver este tipo de pacientes, básicamente lo que pedimos es creatinina, ¿no? Básicamente medimos la creatinina, la urea, medimos la osmolaridad y los electrolitos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que son las manifestaciones clínicas gastrointestinales, y dentro de estas vamos a ver que la complicación más común dentro del sistema gastrointestinal es la enterocolitis necrotizante. ¿Esto por qué? Porque las arterias que irrigan pues tanto al yeyuno o ilion, las ramas cortas van a, como va a haber una redistribución de flujo, esas arterias van a comenzar a van a producir vasoconstricción. Por ende, esta vasoconstricción va a generar necrosis, entonces puede llevar a una enterocolitis necrotizante y esto posteriormente a una perforación. También vamos a ver que los pacientes con asfixia perinatal, la alimentación enteral suele estar condicionada al inicio, entonces no se recomienda dar alimentación enteral en estos pacientes. Dentro de las manifestaciones hepáticas, bueno, el hígado también va a ser otro órgano dañado por esta hipoxia, y lo que puede generar es una falla hepática. Entonces dentro de la falla hepática esto podemos ver una elevación de las transaminasas, preferentemente lo que es el ASTL, la alanina transaminasa, y también podemos ver una hiperbilirrubinemia. Asimismo puede haber una caída de los factores de coagulación que se producen a nivel hepático, como es el factor 1, el factor 2, el factor 5, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Entonces puede haber una coagulopatía de base. Asimismo, recordemos pues que el hígado tiene otra función importante, que es la producción de proteínas, dentro de esta la albúmina. Entonces va a contribuir a que haya mayor edema en el paciente neonato. Es por eso que aumentan de peso, ¿sí? Por una disminución de la producción de albúmina. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas hematológicas, pues vamos a ver una desviación izquierda, podemos ver una leucocitosis, vamos a ver una trombocitopenia, va a haber también una supresión a nivel de la médula ósea roja, lo que va a condicionar pues a que los factores de coagulación y células formes que se producen en la médula ósea roja caigan. Entonces, esto también va a estar dado por lo que es el CIT, la coagulación intravascular diseminada, que básicamente son trombos que se producen en partes alejadas de las arterias o del cuerpo, y estas van a comenzar a consumir lo que son factores de la coagulación. Y eso también ayuda pues a lo que es la trombosis. Dentro de las manifestaciones clínicas metabólicas, pues básicamente vamos a tener lo que es la acidosis metabólica, una hipoglicemia. Al inicio del cuadro de asfixia perinatal, lo que hay es hiperglicemia, pero como esta se va agotando este mecanismo de defensa, pues luego aparece lo que es la hipoglicemia. Siguiente, por favor. Y acá tenemos un cuadro básicamente donde se detallan todas las manifestaciones que se dan por sistema, ¿no? Cómo es que se va alterando cada sistema o cada órgano. Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico, básicamente tenemos un diagnóstico básicamente dado por tres parámetros. Lo que es la gasometría, lo que es el APGAR y lo que son los signos neurológicos. Dentro de lo que es la gasometría vamos a ver la acidosis metabólica, caracterizada por un pH menor de 7, un exceso de base mayor de 12, y en algunos textos dice incluso mayor de 16. Lo que viene a ser el APGAR, pues en el texto que yo he encontrado dice que es un APGAR de 0 a 3 a los 5 minutos, pero si revisamos up to date dice de 5, menor o igual a 5 a los 5 minutos y a los 10 minutos. Dentro de los signos neurológicos, pues ahora tenemos convulsión, tenemos flacidez, letargia, coma, y dentro de los exámenes auxiliares, pues pedir básicamente gases arteriales, glicemia, hemograma, un perfil hepático, un perfil renal, viendo si hay alguna lesión de algún órgano diana, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de los exámenes que pedimos a estos tipos de pacientitos, vamos a tener lo que es el electroencefalograma. El electroencefalograma básicamente es útil a las 6 y a las 18 horas posteriores a una asfixia perinatal. Dentro del electroencefalograma básicamente lo que vamos a buscar son patrones que me sugieran cuadros de convulsión. Luego tenemos la ultrasonografía cerebral. Bueno, antiguamente los nuevos artículos dicen que es un método que ha quedado en desfase, por así decirlo, pero sí me ayuda a valorar lo que son estructuras más pequeñas a nivel o dentro de lo que es el parénquima cerebral, como son los ganglios basales. Entonces me puede dar signos de atrofia cerebral, encefalomalacia y en las primeras zonas alteraciones de codensidad, ¿no? Siguiente, por favor.
Ahora tenemos la resonancia magnética. Este es el gol estándar. Cuando pensamos o tenemos sospecha de que este paciente con asfixia perinatal ha sufrido la complicación más fuerte, por así decirlo, que es la hipoxia encefálica, de encefalitis hipóxica isquémica, la resonancia magnética está indicada para este tipo de pacientes. Entonces, dentro de la resonancia magnética, pues, lo que vamos a ver es anormalidades, que normalmente dicen que se pueden ver a partir del tercer a cuarto día. Pero según otros textos te dicen que las anormalidades, si tú le haces una resonancia magnética a un paciente que tiene asfixia perinatal y que sospechas por cuadros convulsivos, flacidez, está en coma, y le haces su resonancia magnética antes de las 24 horas, puede que su resonancia magnética sea normal y no haya ninguna alteración anatómica a nivel del parénquima cerebral. Para eso ha surgido lo que es la resonancia la resonancia por emisión de positrones, ¿sí? Esta resonancia lo que va a hacer básicamente es medir ciertos metabolitos del cerebro. Dentro de estos metabolitos del cerebro tenemos lo que es el lactato, tenemos lo que es la L-arginina, y estos biomarcadores básicamente lo que van a hacer es mostrar el daño a nivel de lo que es el parénquima cerebral. Básicamente dentro de esta resonancia vamos a tener que nos va, en vez de mostrar imágenes, nos va a mostrar cuadros, unos cuadros estadísticos, entre los niveles, ¿no? Como les digo, de creatina, de L-arginina. Entonces, estos se pueden dividir entre una resonancia normal, una resonancia grado 1A, 1B, 2A, 2B, hasta 3. Y esto va a variar de acuerdo al grado de afectación. Por ejemplo, una resonancia cerebral 0 es una resonancia normal, donde no hay ninguna alteración. Una resonancia 1B, básicamente lo que podemos ver es pequeños microlesiones a nivel de zonas alejadas, es decir, entre la confluencia de ciertas arterias grandes, como la cerebral anterior y la cerebral media. Una resonancia 1B, básicamente me va a presentar lesiones quizás un poco más extensas, pero no va a estar lesionado ni los ganglios basales, ni lo que viene a ser el brazo anterior y el brazo posterior de la cápsula interna, que es importante porque por ahí se van a transmitir vías importantes, ¿no? La vía piramidal, una de ellas. Y una resonancia, por ejemplo, 2C, vamos a ver, 2B básicamente es aquel paciente o aquella resonancia en donde vamos a encontrar lesiones, uno en ganglios basales, cápsula interna y otros lugares. Mientras que una resonancia 3, básicamente vamos a tener daño a nivel de todo el parénquima cerebral. Esto es importante, ¿por qué? Porque normalmente los pacientes posterior a una asfixia perinatal y producto de eso una encefalopatía hipóxica isquémica, vamos a ver que el daño o la secuela que va a tener es más motora y sensitiva, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es la tomografía computarizada. El TAC no se usa mucho, se usa básicamente en aquellos pacientes que no estén estables, porque un recién nacido que esté en UCI, no esté intubado y no esté estable, pues no va a ser candidato para una resonancia magnética, pero se le puede hacer una tomografía. Entonces la tomografía, pues básicamente se la hace en la primera semana de edad, ¿no? Este tipo de pacientes, buscando alguna lesión. Siguiente, por favor. Continuando con lo que es la resonancia magnética en este tipo de pacientes, vamos a primero ver lo que es la utilidad. La utilidad de la resonancia magnética es que la resonancia magnética nos permite primero dar lo que es la patogenia, o sea, determinar cuál es la causa exacta de por qué el bebé está haciendo encefalopatía. Y la segunda es nos permite determinar un pronóstico. Si en algún momento algún padre o alguna madre nos dice si su hijo va a tener repercusiones, la manera más fácil de determinarlo es con la resonancia magnética. Ya lo había mencionado mi compañero, esto se realiza en promedio, dicen de 3 a 4 días, en algunos dicen hasta 7 días, una semana. Hay una guía que es una guía de hipotermia terapéutica, que es el tratamiento estándar, pero no hay en el país. Se dice que acabando lo que es la hipotermia terapéutica es recomendable hacer la resonancia magnética. Entonces, en ese momento nosotros podemos determinar exactamente qué daño está causando la hipoxemia. Por otro lado, la resonancia magnética es una prueba muy sensible. Sabemos que nos permite determinar ya sea lesiones, inclusive hasta malformaciones vasculares del feto. Nos permite determinar lo que son lesiones, hemorragias. En caso al tema, que es esto, tenemos que determinar ciertos patrones, lo que se llaman los patrones de una encefalopatía isquémica.
Y podemos ver la primera línea de imágenes que se refiere a un contexto agudo y un contexto grave. En cambio, esta segunda parte hablamos de un contexto más crónico de una hipoxemia leve. Entonces, el primer patrón que nos va a sugerir una lesión en relación a la parte de una encefalopatía isquémica es valorar lo que había mencionado anteriormente mi compañero, lo que son los ganglios basales. Entonces, nos enfocamos primero a nivel de lo que es el putamen, a nivel del tálamo, ambos tálamos y a nivel del putamen. Podemos ver, por ejemplo, en la primera imagen que es en un contexto agudo, un contexto muy grave, que a nivel de lo que son los tálamos hay intensidad en la parte anterior y lateral de ambos tálamos. Ese es un patrón radiológico importante en la resonancia magnética. Otro patrón es, por ejemplo, a nivel de lo que es el putamen, en la parte posterior se ve que hay una mayor intensidad. Entonces, ese viene a ser el patrón en un contexto grave, en un contexto agudo. También menciona que podría haber este tipo de lesiones, pero a nivel de lo que es el tronco. Pero por otro lado, si hablamos de un contexto donde la hipoxemia es leve o es una hipoxemia ya crónica de bastante tiempo, lo que suele aparecer son lesiones a nivel de lo que es la sustancia blanca, intensidad en la sustancia blanca, y también a nivel de lo que es la sustancia gris, no a nivel de la corteza. Bien, entonces, el tratamiento. Ya les había mencionado que el tratamiento de elección es el gold standard para tratar este tipo de pacientes, es la hipotermia terapéutica. Esta debe aplicarse en lo que son las 6 primeras horas de vida, en caso de que tengamos una encefalopatía hipóxico isquémica o una encefalopatía neonatal con criterios de encefalopatía hipóxico isquémica. Ya les había mencionado la encefalopatía neonatal con los criterios más clínicos. Pero de manera general lo que se hace en el medio es, los principales objetivos es sobre todo una ventilación adecuada. Con la ventilación adecuada nosotros controlamos lo que es la hipoxemia, controlamos lo que es la hiperoxia, también el mantenimiento de un estado metabólico normal. Es importante el control del pH. Este tipo de pacientes, como lo mencionó, son pacientes que hacen acidosis metabólica, hacen acidosis respiratoria. Se tiene que hacer el control de la nutrición y el control de la glicemia, es importantísimo. También el mantenimiento de lo que es una perfusión cerebral y en los órganos. Entonces valoramos lo que es la hipotensión y la hipertensión. Y como hablamos ya de un proceso donde hay una encefalopatía hipóxico isquémica, se controla lo que son algunas manifestaciones de una lesión cerebral, por ejemplo el edema cerebral y las convulsiones. Les voy a mencionar un poco de lo que es la hipotermia terapéutica. Como les dije, este viene a ser el gold standard, no se tiene en el país. Se tiene lo que es una hipotermia rudimentaria o manual, donde se le aplica ciertos vendajes u otro tipo de cosas para tratar de enfriar, pero no se recomienda del todo. Esta hipotermia terapéutica debe ser mantenida, se debe aplicar en un promedio de 72 horas. Se mantiene a temperaturas entre 33 y 35 grados. Y es el único tratamiento que realmente ha mostrado evidencia de que sea neuroprotectora en caso de la encefalopatía neonatal. Para que un paciente al nacer y desarrolle una apnea podamos indicar lo que es una hipotermia terapéutica, se hay ciertos criterios. Por ejemplo, los prematuros no se les aplica. Y acá tenemos ciertas indicaciones, por ejemplo, las más importantes son esta y esta. Que se trate, por ejemplo, de lo que es una encefalopatía moderada grave o moderada. Ya lo había mencionado, solo son sometidos a hipotermia terapéutica las condiciones que estén más agravadas, la moderada y la grave. La leve no se le aplica. También algunas indicaciones ya son en relación, por ejemplo, a la edad gestacional, que sea mayor de 36 semanas. Existen guías que dicen que puede ser recomendable más de 34 o 35 semanas, pero la mayoría indica que es mayor de 36 semanas, quiere decir que el término no está recomendable. Y 6 horas de edad, es